Como les dije, hoy veremos, si Dios quiere, el párrafo 3, 4 y 5 del capítulo 6, que es de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Los párrafos 3 y 4 de alguna forma como confirman verdades que ya vimos con cierta profundidad en el párrafo 1 y 2. Entonces estos dos párrafos los vamos a ver un poco más rápido para concentrarnos en el párrafo 5. Pero voy a iniciar dando lectura solamente al párrafo 1, recordar lo que aprendimos, el párrafo 2, recordar lo que aprendimos, y después ya iniciar en el párrafo 3. Dice el párrafo 1 del capítulo 6 de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Dice: a pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo. Usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir, conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Esto lo estoy leyendo de las notas pasadas, esto no está en las notas de hoy, ¿verdad? Pero en este párrafo solo recordar lo que aprendimos. Aprendimos que el registro que tenemos en Génesis 3 es histórico y no simbólico, ¿verdad? Fueron hechos reales que ocurrieron en este relato del Génesis. Que después de que Dios crea al hombre, Dios entra en un pacto con el hombre. Aprendimos que Dios creó al hombre para entrar en un pacto con él, particularmente el pacto de obras. Y a esto le dedicamos ya un buen tiempo, tanto en el Camino a Emaús como hace, 2 o 3 clases a entender bien el pacto de obras. Aprendimos, número 3, que a pesar de que Dios creó al hombre recto, bueno, ¿verdad?, hecho a la imagen de Dios, el hombre se buscó sus propias perversiones. Aprendimos que ese primer pecado, mis hermanos, es una verdad dura, pero es bíblica, fue decretado por Dios. Todo lo que ocurre, todo lo que acontece ha sido decretado por Dios, como ya vimos, ¿verdad?, en el párrafo del decreto de Dios. De tal forma que cuando leemos en el tercer enunciado, del párrafo 1, que dice, lo cual agradó a Dios permitir, refiriéndose al pecado, también aclaramos esto, que en el lenguaje de los varones que redactaron la confesión, ese permitir, ellos lo entienden, o lo entendían, distinto a como nosotros lo entendemos. O sea, no es un permitir como que, el hombre ya quiere hacer esto, no tengo de otra más que dejarles que lo hagan. No es ese permitir. Vimos que Dios solo permite lo que Él decreta, ¿verdad? O sea, ya de tal forma, se entiende distinto, pero en el lenguaje de la confesión, cuando veamos ese permitir, Dios solo permite lo que Él decretó de antemano. Es decir, solo ocurre lo que Dios decretó. Y este primer pecado no agarró por sorpresa a Dios. Como aprendimos, sin tener nada que ver con el hombre, ¿verdad? El hombre pecó, como vimos, por su propia perversión, a pesar de haber sido creado recto. Dios no tuvo nada que ver con el pecado, sin embargo, sí decretó ese primer pecado. Vea que fue el punto 4. Vimos como punto 5 de este párrafo, que por medio de ese pecado, o sea, nuestros primeros padres, Adán y Eva, pierden la comunión con Dios. Entra la muerte espiritual en ellos, física y espiritual. Que ellos por este primer pecado, ellos caen bajo la ira y bajo la maldición de Dios. Que por ese primer pecado ellos se vuelven completamente depravados o radicalmente corrompidos, que esa es una de las doctrinas de la gracia que también le dedicamos ya su tiempo a estudiarlo. Pero que todo tiene como propósito final la manifestación de la gloria de Dios. Esto es lo que aprendimos en el primer párrafo. Voy a leer el segundo párrafo. Dice, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original
y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos. Por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y aquí aprendimos 3 cosas: que toda la raza humana procede solamente de 2 personas, de Adán y Eva. Todos los seres humanos creados, obviamente, procedemos de Adán y de Eva. Aprendimos que por este primer pecado de nuestros primeros padres, la muerte pasó a todos los hombres. Todos pecamos en Adán, toda la humanidad. Y por esa razón todos nacimos radicalmente corrompidos o totalmente depravados. Y en este párrafo le dedicamos un buen tiempo a entender qué es la corrupción radical o la depravación total, qué significa, qué no implica, qué se implica, etc. Digo, no lo voy a repetir, eso lo vimos en su momento, gracias a Dios. Ahora sí, demos lectura al párrafo 3 y al párrafo 4. Dice el párrafo 3 del capítulo 6, de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Dice: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, o sea, mediante nacimiento natural, es lo que dice aquí, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Y el párrafo 4 dice: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Como ven, son temas que de alguna manera confirman verdades que ya vimos, pero vamos a ver estos 2 párrafos un poco más rápido para dedicar el tiempo mayormente al párrafo 5. Pero estos 2 párrafos, el 3 y el 4, aprendemos lo siguiente: que la culpa del pecado de Adán fue imputada. O sea, 2 efectos: la culpa imputada a todos los hombres, la culpa, y su naturaleza corrompida transmitida a toda su descendencia. Son 2 cosas. O sea, hubo un efecto legal, su culpa imputada, pero hubo otro efecto, su naturaleza transmitida a toda su descendencia. Lo vamos a ver ahorita. El número 2 dice que esta corrupción, tanto como lo que produce, son pecado tan verdadero, o sea, un pecado tan grotesco que nos coloca bajo la ira y la maldición de Dios, a no ser que la gracia soberana de Dios nos libere de esa condición. Y vimos que todas las transgresiones son un efecto de esta condición. Vamos a ver estos 3 puntos. Vamos a ver el capítulo 3, enunciado por enunciado. Dice el primer, que es un solo enunciado. Vamos a ver que ellos, estando en lugar o representando a Adán y Eva, a toda la humanidad, la culpa fue imputada a todos los hombres y la naturaleza fue transmitida. ¿Sí? Entonces, para versos que soportan este enunciado del párrafo 3, tenemos Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el énfasis es: todos pecamos en Adán. Una culpa imputada. Y de nuevo, o sea, es la culpa imputada, pero también por otro lado es que esta naturaleza corrompida fue transmitida. Por eso dice el Salmo 51:5: y en pecado me concibió mi madre. Dice el Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, vemos
O sea, pero estamos viendo aquí ese pecado transmitido a los hijos de Adán y de Eva. Pero nos dice aquí el final del párrafo 3. O sea, de esa condición de pecado solo podemos ser liberados por nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia soberana que llega a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso leemos primero los Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Solo Cristo nos libera de esta condición de pecado en la que todos nacimos. El capítulo, vamos a ver el párrafo 4 de este capítulo 6. Y dice el primer enunciado: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Y como un texto que soporta el párrafo 4, tenemos Mateo 7, del 17 al 18. Dice: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Evidentemente, sabemos que el árbol malo es la condición natural en la que nacen todos los hombres. Sí, por eso dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos. Pero el árbol bueno es aquel que ha sido regenerado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso agrega, así que por sus frutos los conoceréis. Y con respecto a esta condición, de nuevo tenemos Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno. Repito, esto ya lo vimos, pero de alguna manera estos párrafos nos llevan a confirmar estas verdades, ¿verdad? Gracias a Dios que fue el Padre el que nos llevó, nos arrastró en la palabra a nuestro Señor Jesucristo. De esta condición nuevamente leímos en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Designios de la carne, de nuevo, o sea, la inclinación natural del hombre sin Cristo. El hombre natural sin Cristo, dice aquí, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, ellos son totalmente responsables, ¿verdad?, de su rechazo hacia Cristo. Ellos no quieren, pero tampoco pueden. Pero eso no quita su responsabilidad, como también aprendimos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esto vamos a ver un poco más en el párrafo 5. Pero los que viven según la carne, ¿quiénes son? Aquellos que viven aún en su estado natural de nacimiento, en su estado de muerte espiritual. Esos son los que viven según la carne. Y aunque hagan, entre comillas, buenas obras a nuestros ojos, ¿qué dice aquí? No pueden agradar a Dios. Y repito, de esto vamos a, este punto es muy interesante y vamos a ver más de esto en el párrafo 5. Dice primero a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? De nuevo, el hombre sin Cristo, el hombre natural, en su primer nacimiento natural. Dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura
y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solo cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Él es el que nos ilumina para entender la verdad de Dios. Y siempre recordemos eso, hermanos. O sea, cada vez que abras la Escritura y que por la gracia del Señor puedas entender, maravillarte de lo que estás leyendo, no es porque tú eres inteligente. O sea, nada en ti hace que puedas entender la palabra de Dios. Nada. Si entiendes algo, dale la gloria a tu Señor. Aquí dice, no las puede entender. Y eso éramos de nuevo, todos nosotros. Pero gracias que el Señor llega a nuestra vida y ahora las podemos discernir espiritualmente, porque su Espíritu mora en nosotros. Él es el verdadero Maestro, Él es el que nos guía a toda verdad. La gloria siempre es para Él. Y el Señor, en su gracia, a algunos los lleva a un entendimiento más rápido, más profundo que a otros. Pero eso es en su gracia soberana. Y aquel que por la gracia del Señor conoce más, no tiene de qué jactarse del que conozca menos. Esos son los planes del Señor. Y de nuevo, la gloria para nuestro Señor. Entonces, de aquí vemos lo siguiente, o sea, los hechos de nuestra condición perdida, como dice aquí el autor que he seguido, que es Williamson, son pocos y simples de relatar. O sea, tan sencillo como esto. Adán pecó y cayó y se volvió totalmente depravado o radicalmente corrompido. Y repito, de eso le dedicamos ya toda una hora a entenderlo. Ahora, Adán pecó y cayó. Y en Adán todos pecamos y caímos. Su naturaleza fue transmitida a todos nosotros. De manera que todos nacimos en pecado, como leímos en el Salmo 51:5. Y somos desde nuestra juventud. O sea, como dice aquí, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Génesis 8:21. De tal manera que la muerte reina sobre todos, como vemos en Romanos 5:12. El pecado de Adán fue nuestro pecado. Por eso su condena es nuestra condena. Todos los hombres nacen bajo la maldición del pacto de obras. Lo entiendan o no lo entiendan. Pero nosotros debemos entenderlo para cada vez ver más la gloria de la gracia de Cristo que llegó a nuestras vidas. Como aprendimos en el pacto de obras, todos los seres humanos el día de hoy se encuentran bajo dos cabezas federales. Todos los seres humanos. O bien bajo el Adán caído, bajo la maldición del pacto de obras, bajo la muerte espiritual física y si no se arrepienten, muerte eterna. O bien los que hemos recibido la gracia, estamos bajo la cabeza federal de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo, nosotros lo hicimos en Cristo. ¿Ya? Obedecimos en Cristo. Morimos en Cristo. Resucitamos en Cristo. Cristo fue glorificado, nosotros seremos glorificados. Amén. Cristo fue perseguido, nosotros seremos perseguidos. Cristo sufrió por hacer el bien, Dios nos conceda sufrir por hacer el bien. Ese es el glorioso plan de nuestro Señor. Organizó toda la humanidad bajo dos cabezas federales. Claro que a lo largo de los pactos esas cabezas fueron moviéndose, pero finalmente el día de hoy estamos bajo dos cabezas federales. Y gloria a Dios si estás bajo tu Señor Jesucristo. Estos son los hechos, ¿verdad? Como dice aquí, estos son los hechos. Pero evidentemente, un hombre impío en la carne natural, ¿cómo va a entender esto? ¿Él qué va a decir? Es injusto, ¿no? ¿Cómo Dios me puede condenar por lo que otro hizo? ¿Cómo Dios me puede condenar por lo que Adán hizo? Pero en primer lugar, si Dios así lo ha declarado y lo encontramos en las Escrituras, y sabiendo que Dios es justo y todo lo que Él hace emana de su carácter, entonces eso es justo, eso es bueno, eso es santo. Aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos cristianos aún no lo entiendan, el que tú entiendas o no, no quita lo que es la verdad de Dios. Ese es el plan soberano del Señor. Dios siempre hace lo que es correcto, lo que es justo y lo que es bueno. Si Él organizó la humanidad que viviera bajo, repito, en el día de hoy ya, bajo dos cabezas federales, es porque eso es justo, eso es correcto, eso es bueno. Amén. Pero, para entender un poco esto,
es que la Biblia no ve a la raza humana como un montón de hombres todos aislados. No. O sea, nos ve a todos los hombres como una unidad orgánica. O sea, Adán y Eva fueron la raíz de toda la humanidad. Todos somos miembros los unos de los otros. Somos un montón de hombres, pero todos como una unidad. Por eso dice Hechos 17:26, que lo tienen aquí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Así es como el Señor nos ve, así como una unidad, en este caso como dos, los que estamos bajo Cristo y los que siguen estando bajo Adán. Amén. Y vean ustedes, en cuanto a la transmisión del pecado, en cuanto a la transmisión de la naturaleza corrompida a todos los hombres, algunos piensan que es decir, que el hombre solo genera, cuando se une en una relación sexual y nace un bebé, que solo genera la parte física. Ellos se llaman creacionistas. ¿Sí me siguen lo que estamos ahorita? O sea, en cuanto a la generación de nosotros, para entender la transmisión del pecado. Algunos son los creacionistas. Ellos creen, por un proceso misterioso que el hombre no puede entender, y ciertamente no lo podemos entender, aunque nosotros no somos creacionistas, pero ellos creen que los padres tienen esa capacidad dada por Dios de engendrar un nuevo cuerpo de ellos mismos por una unión sexual. Pero que una vez que ha sido concebido, entonces algunos dicen que justo en el momento de la concepción o quizás un momento después, entonces Dios crea un alma nueva y la coloca dentro del cuerpo. ¿Sí? Esos son los creacionistas. Pero nosotros no coincidimos con eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el hombre nace muerto en delitos y pecados. Nace ya, su naturaleza ya corrompida. Entonces, si Dios crea un alma y la coloca, ¿cómo Dios puede crear un alma pecaminosa? O sea, Dios todo lo que crea es santo y es bueno. O sea, no creemos en eso. ¿Sí? Por eso dice Génesis 5:3, bien interesante. Dice, y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Pero vean, cuando Dios crea a Adán, ¿qué dice? Y Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, pero imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Y ya de nuevo dedicamos un tiempo a ver lo que implica esto. Pero algo que es bien importante, lo crea como una persona moral y capaz de obedecer los mandamientos de Dios. Capaz de amar a Dios, capaz de obedecer a Dios. Pero aquí, ¿qué dice? Adán engendra un hijo, pero ahora conforme a la imagen y semejanza de Adán. Y aquí Adán ya es un hombre caído. Entonces, los traducionistas, que en eso somos nosotros creemos que de la unión, ¿verdad?, del papá y de la mamá, se engendra tanto el cuerpo como el alma. El cómo, no lo sabemos. pero así es, porque el hombre, todo él, alma y cuerpo, vimos, todo él nace radicalmente corrompido. Entonces, el pecado fue imputado legalmente, nacimos siendo culpables, pero también fue transmitido. Por eso todas las inclinaciones del hombre natural son solo pecado. Bueno, esto es como parte de lo que aprendemos, de este texto. Entendiendo que somos traducionistas, evidentemente también entendemos y sabemos que no estábamos presentes personalmente ahí en el huerto de Edén cuando Adán pecó. Y entonces la razón de por qué el pecado de Adán fue mi pecado por imputación legal es que a Dios, ya dije su decreto, ¿verdad? Él organiza toda la humanidad bajo una cabeza federal. Ese es su plan eterno de Dios. Y esto, organizar a todos bajo una cabeza federal y que todos hayamos muerto en Adán, fue para la gloria del Señor. Como dice Romanos, ¿verdad? A todos nos sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Solo lo entendemos siempre teniendo presente la gloria de Dios. Ahora, este principio de la cabeza federal
opera en muchas esferas de nuestra vida. La que hemos ya dicho y la repito aquí. O sea, un gobernante, un presidente, un rey, representa a toda la nación. Si este presidente o rey inicia una guerra, entonces toda la nación, todos los ciudadanos de esa nación están en guerra. Como vimos, Israel-Irán. Israel ataca a Irán. Todo Israel, todos los habitantes de Israel están en guerra con Irán. Y viceversa, Irán contraataca. Entonces, todos los habitantes de Irán están en guerra con Israel. Por la cabeza federal. Todos son representados por sus respectivos presidentes. De la misma manera, todos fuimos representados por Adán. Él pecó y todos pecamos en Adán. Ahí la culpa fue imputada, ¿sí? O sea, legalmente muertos, pero también fue transmitida cuando tú naciste. Pero gracias a Dios, si Cristo llegó a tu vida. Él llegó y rompió todos esos efectos del pecado y ahora le podemos amar y obedecer. Dice, solo el primer pecado de Adán fue realizado por todos. O sea, en ese pecado Adán actuó como una persona que nos representó. Pero después de ese primer pecado, todos los siguientes pecados de Adán ya son solamente de Adán. Se cargan a la cuenta de Adán. De la misma forma, todos nuestros pecados se cargan solamente a nuestra cuenta. Solamente a nosotros. Por eso la salvación es personal. Pero bueno, aunque fue solo ese primer pecado, como dije, la culpa fue imputada, pero ya, la muerte ya había entrado en los seres humanos. Por eso es de que todos, tanto como Adán, ahí entró su muerte, radicalmente corrompido. Por eso nuestra naturaleza, como dice el enunciado 2 del párrafo 2 que vimos, es totalmente corrompida en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. ¿Sí? Entonces, todas las transgresiones le siguen o proceden de esa condición. Como dice el enunciado 2 del párrafo 4, al decir proceden en sí todas las transgresiones, la confesión se refiere a cada pecado cometido después del pecado original de Adán. Y nos enseña que todos los demás pecados son la consecuencia natural de ese primer pecado. Como dice Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, de lo que somos, del asiento de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros deseos. Por eso el Señor tiene que darnos un nuevo corazón.